Lo Perdón, que sí, sí, estaba les quería mostrar silenciado. sí, lo que les quería mostrar de Bingham, les decía que estaba en el límite de, justo en un punto triple entre 3 o 4 uniones de esas microplacas. Pero lo que le quería mostrar era la ubicación geográfica. Esta es una imagen de Google, ¿no? Bingham es ese pit, es un open pit, es un pórfido, es uno de los open pit más grandes del mundo. Está, como les decía, en Utah, en Estados Unidos. Y esto es para los que están medios reacios con la minería, que no se puede hacer, que no puede convivir con otras industrias o con otra actividad. Fíjense dónde está, este es el pit de Bingham, esta es la ciudad de Salt Lake City, este es el Salt Lake. Salt Lake City en Utah es una de las ciudades más conservadoras, mormonas, más verdes de Estados Unidos. Estas son las montañas nevadas donde hay centros de esquí. Acá se ven plantaciones, todo esto verde rodeando. Es una montaña boscosa, hermosa, y sin embargo hay minería tranquilamente conviviendo con el resto de la comunidad. Y es una de los open pits más grandes del mundo. Entonces, y es Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso quería destacar la ubicación de Bingham, más allá de la ubicación tectónica. Bueno, seguimos. Entonces, como les comentaba, la clave para ubicar depósitos minerales, sobre todo los grandes, es ubicar estas fallas. No es fácil, sobre todo acá en los Andes, es difícil verlas porque la herramienta que más se usa es la tomografía sísmica, como les dije, y la tomografía sísmica depende de la densidad de las rocas, pero principalmente de la temperatura. Y acá en los Andes tenemos una anomalía térmica muy grande que no deja ver las diferencias de densidad de las rocas, entonces no nos deja mapear estos núcleos menos densos, más livianos y más antiguos. Entonces, bueno, es una limitante importante que tenemos acá en esta región. Ahora me quiero meter por último en las zonas de subducción. La zona de subducción es donde la placa oceánica se mete por debajo de la placa continental, y me quiero meter porque es lo que nos toca más de cerca a nosotros en Mendoza. Mendoza es como si yo les dijera que estuviéramos... Mendoza es como si estuviéramos aquí encima. Entonces, saber lo que pasa, y Santiago acá. Entonces, saber lo que pasa en esta zona es fundamental para nosotros. Como les mencioné hoy, cuando la placa subducta, lo primero que pasa es aumenta la presión y la temperatura. Eso hace que se pierda primero la roca que está en los sedimentos que arrastra de acá arriba del fondo oceánico, y después se destruyan algunos minerales que tienen agua y pasa a un mineral sin agua, que es esta fase de clojita que está acá. Eso hace que haya mucha agua acá en la cuña astenosférica, se llama esto verde es la parte de la astenósfera. Ustedes saben que si incorporamos agua a un material, eso baja el punto de fusión. Entonces, al bajar el punto de fusión, parte de ese material se va a fundir, va a entrar en estado líquido. Generalmente funde primero la parte más liviana y se va hacia arriba. Y se acumula, tiene varias paradas hasta llegar a superficie. La primera es este límite entre el manto superior, o manto litosférico, y la corteza continental. Ahí es donde se estaciona. Es importante decir que este magma tiene bastante agua, que es esta agua que trae de acá, CO2, por la misma composición de los sedimentos, tiene algunos estroncio y plomo que aporta la placa subductada, pero no hay nada que aporte extra oro y extra cobre. Digamos, el contenido de oro y cobre es el normal de cualquier de esta roca, digamos, de la astenósfera, que es en promedio unos 30 ppm de cobre.
Entonces, para a partir de esa roca formar un yacimiento de cobre, tiene que haber procesos muy particulares y muy eficientes en concentrar o el cobre o el oro, ¿no? Porque el contenido inicial de cobre y oro es muy, muy bajo. Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Vamos a ver. Como dije, primero esa roca se estaciona ahí entre el límite entre la parte superior del manto y la corteza continental. Ahí hay un intercambio de calor, se calienta, se produce una zona anómala, parte de esta roca de la base del continente al calentarse empieza a fundir, se produce un intercambio de material, la zona se llama mash porque hay una mezcla, una asimilación, un almacenamiento y una homogeneización de material. Y este material nuevo formado, que ya no es tan máfico como este, es un poquito más evolucionado, le decimos nosotros, es el que empieza a subir por las fracturas, hasta una nueva parada. La corteza continental evolucionada, esta acumulación acá de este material máfico, es el que forma la famosa discontinuidad de Mohs en la base de la corteza, ¿no? Por geofísica, para diferenciar entre el límite entre corteza y manto, es una discontinuidad geofísica que se llama de Mohs, Morovicic. Bueno, esa discontinuidad de Mohs la da este material máfico que tiene un comportamiento sísmico distinto a lo que venía siendo la placa continental. Esa parada posterior, que decía es esta, es el límite entre lo que es la parte frágil, quiere decir que se rompe con fractura, y la parte dúctil, que se deforma, digamos, doblándose. Eso se da por temperatura y presión, no es siempre la misma profundidad, pero es más o menos 12, 14 kilómetros. Ahí se estaciona el magma y puede subir, ahí sí, a partir de fracturas. A partir de ahí, entonces, de este magma, suben pequeñas apófisis, que en su ciclo terminal es muy rico en agua, y esa agua concentra los metales, sobre todo el cobre, el oro. Cualquier ambiente a lo largo de toda la zona de subducción genera todo este ciclo que expliqué recién y puede generar depósitos de cobre y oro. Sin embargo, hay sitios a lo largo de toda la zona de subducción donde hay estos depósitos de cobre y oro tienen baja ley, quiere decir que son subeconómicos. Y hay algunos sitios donde tienen muy alta ley y hay algunos depósitos que son súper gigantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hay zonas donde este ciclo da depósitos pequeños y con muy poca concentración, y otros sitios donde hay depósitos de cobre con mucha concentración de cobre y muy grandes. Hay varios factores que influyen en eso. Uno es el contenido de los metales en el magma. Entonces se cree que el porcentaje de fusión parcial puede influir. Cuanto mayor fusión parcial, hay menor cantidad de metales, porque el metales va como en las primeras etapas de la fusión. Entonces, si tenemos mucha fusión de material, hay mucha dilución. Entonces, cuando menor fusión parcial, mejor, más concentrado. Otro es el contenido de azufre, porque los metales caen en compuestos sulfurados. Entonces, cuanto más azufre, más fácil va a ser transportar los metales. Y algo importante es la partición entre un fundido silicatado y sulfurado. Y esto depende de la oxidación, que es la otra condición. En condiciones oxidantes domina el sulfato. En condiciones reductoras domina el sulfuro. El sulfuro no es miscible con el silicato. Entonces puede haber precipitación de sulfuros. Y ese sulfuro arrastra los metales.
Entonces, si hay sulfuro que se separa tempranamente de la parte silicatada y precipita, eso es como que se lleva, como que chupa todos los metales, el cobre, oro, y el residuo que queda y sigue la evolución ya queda empobrecido. Entonces necesitamos que el estado de oxidación sea alto, que haya mucho sulfato, que no se separe de todo el resto del magma y que los metales vayan enganchados en ese sulfato. Y eso depende mucho, antes se creía que dependía de la cantidad de agua, ahora se piensa más que nada depende del estado de oxidación del hierro, que puede ser como hierro más 2 o hierro más 3. Cuanto más hierro más 3 haya, mejor. Si hay mucho hierro más 2, es perjudicial porque se genera el sulfuro. Otra es la cantidad de agua. Cuanto más agua, mejor, porque esa fase final es una fase donde hay un enriquecimiento en agua, son sistemas ricos en agua que es la que va a generar el depósito mineral. Entonces, cuanto mayor agua haya para que viaje el sulfato y todos los metales incluidos, más grande va a ser el sistema y más potente y más rico va a ser. Estas condiciones se forman en situaciones muy particulares, no a lo largo de toda la zona de solución, sino en situaciones muy particulares, que las voy a explicar ahora. Cuando el magma empieza a cristalizar, cristalizan distintos minerales. Por un lado cristalizan plagioclasas, por el otro lado cristaliza olivino, pasapiroxeno, anfibol, biotita. Eso forma las rocas magmáticas, todo este conjunto de minerales. Esas rocas tienen distintos elementos traza, que nosotros en geología usamos mucho en las tierras raras, que son estos que yo tengo acá resaltados en la tabla periódica. El contenido de los distintos minerales de esas tierras raras me va a dar el ambiente en el que se formaron, porque cada mineral es como que absorbe distintas tierras raras. Entonces yo estudiando las tierras raras puedo saber qué minerales se formaron abajo, ¿no? Y a partir de qué minerales se generó el residuo que después llegó a zonas más superficiales. Y eso me permite saber en qué condiciones, porque cada mineral se forma en una condición particular. Por ejemplo, en una subducción normal, de baja presión, se va a formar plagioclasa. Y la plagioclasa me va a dar la distribución de tierras raras, va a ser esta. Voy a tener poca pendiente y una anomalía de europio negativo. En cambio, una subducción a alta presión, cuando acá hay mucha presión, esto me está empujando mucho, la corteza continental se hace más gruesa, más potente, quiere decir que va a haber mayor presión, ahí se forma granate, y eso me va a dar, o anfibol, y eso me va a dar una configuración totalmente distinta de las tierras raras. Entonces, estudiando esas tierras raras, yo puedo saber en qué condiciones se formaron los magmas. Entonces, esto es un estudio de la geoquímica, de magmas acá en la cordillera, usando tierras raras, ¿no? Latano y terbio sobre iterbio. Cuando sube esta relación, quiere decir que hay un aumento de la presión. En condiciones normales, las rocas van a estar acá. Cuando se apartan de esas condiciones normales, quiere decir que sube la presión en profundidad. Puede ser por un aumento en el espesor de la corteza. Y estamos viendo que todos los depósitos porfíricos en Chile, como Río Blanco los Bronces, o el Teniente, o Río Blanco los Bronces acá también, reflejan condiciones de esa corteza engrosada, de condiciones de mayor presión. Entonces el modelo que se propone es cristalización en una corteza normal, hay una cristalización normal, no hay mineralización. Cuando hay presión, se forma, en vez de plagioclasa y clinopiroxeno, se forma anfibol, y después el anfibol se destruye, libera el agua, y esa cantidad de agua
está relacionada a la mineralización con un aumento de la presión por aumento del espesor de la corteza. Ya cuando tenemos una corteza anhidra con granate, el granate no tiene agua en su estructura, es una corteza demasiado potente y ya tampoco hay mineralización. Entonces, este proceso de aumento de espesor de la corteza es el que genera el ambiente favorable para formar mineralización. Hay varias teorías. Yo tomé una que es ¿por qué se puede dar este aumento de la presión? Esta teoría dice que hay algunas formaciones en el fondo de los océanos, como montañas o cadenas montañosas asísmicas, que son los ridges, que son más jóvenes, por lo tanto son menos densos, tienen más flotabilidad, que cuando se van a subductar, cuando llegan y chocan contra el continente, como son menos densos, tienden a flotar, tienen mayor flotabilidad. Entonces generan una subducción donde el ángulo de la placa que subducta es prácticamente horizontal. Esto hace que tenga mucho mayor presión sobre la placa continental y hace que esa presión aumente el espesor de la corteza y se produzca esos procesos que yo mencioné antes, como la liberación de agua, también el granate hace que chupe el hierro 2, entonces deja el hierro 3, entonces el magma tiene mucha agua, es muy oxidado, que son las condiciones ideales para formar los pórfidos de cobre. Además, como corta el vulcanismo, acá se ve, estoy mostrando el mapa de Sudamérica, donde hay dos zonas, esta que es la zona pampeana y la zona peruana, donde hay subducción de dos ridges, el ridge de Nazca y el ridge de Juan Fernández, que producen esa subducción subhorizontal, donde se extingue el vulcanismo, ven los triangulitos negros son los volcanes, en esas zonas no hay volcanes, entonces se extinguen los volcanes, eso hace que el sistema siga funcionando en profundidad, acumule material, acumule agua, acumule metales, y los productos finales de ese vulcanismo sean muy enriquecidos en metales y con las condiciones óptimas para formar depósitos grandes de cobre, de oro. Tal es así que de los 7 depósitos gigantes de cobre moly, 9 de los 13 pórfidos gigantes de oro, están asociados a esas zonas de subducción de ridge, a estas zonas de subducción subhorizontal. Todavía no se entiende bien por qué es importante esa subducción. Si aporta fluido, si es solamente mayor presión, si es fuente de metales. Lo que sí se sabe es que hay una fuerte correlación entre esas zonas y la ubicación de los depósitos gigantes de cobre y de oro. Para terminar, hago un zoom en esa zona pampeana. En líneas blancas tengo la profundidad de esa zona que se subducta. Ven que es muy amplia, quiere decir que se está subductando con muy bajo ángulo. Recién acá adentro viene el interior del continente, ya en Córdoba o San Luis, tiene 200 kilómetros de profundidad. Entonces toda esta zona, al sur llega hasta más o menos los 46 grados de latitud sur, que es más o menos a la altura de Malargüe, en el límite entre Mendoza y Neuquén. Hasta esa zona llega la influencia de esta zona de subducción plana. Y fíjense que del lado de Chile hay varias zonas con mineralización muy importante, como toda la zona del Indio, Pascua con mineralización de oro, y los pórfidos gigantes como los Pelambres, Río Blanco, los Bronces, el Teniente. Y del lado argentino también, sobre todo en los últimos años, que se ha activado más la exploración, se han descubierto y se están desarrollando sistemas grandes, ricos, muy interesantes, como José María,
en San Juan, en el norte de San Juan, Filo del Sol, Pascua, es un depósito de oro en el límite entre Chile y Argentina, en San Juan, Veladero, ya ustedes saben que es una mina de oro en San Juan que hace rato que está en producción, Los Azules, otro pórfido de cobre que lo están desarrollando en San Juan, Altar, otro pórfido de cobre también en San Juan, Pachón, hace rato que se conoce, siempre estuvo demorado, ahora parece que lo quieren reactivar en San Juan, hasta que llegamos al límite provincial entre San Juan y Mendoza. La ciudad de Mendoza está acá, y fíjense que en Mendoza hay algunos proyectos que se conocen, pero nada avanzado. Sin embargo, del lado de Chile hay 2 o 3 de los pórfidos más grandes del mundo, como Río Blanco, Los Bronces o el Complejo Peñón. Como les decía, la franja, esta prospectiva con mucho potencial, se extiende por lo menos 400 kilómetros en la provincia de Mendoza. Obviamente tiene sus complicaciones exploratorias, como que es una zona en alta cordillera, es difícil acceder, es alta, está la ley de glaciares, ya es una zona que empieza a haber más glaciares, entonces hay que ver dónde se puede trabajar y dónde no. Pero es una zona altamente prospectiva y muy subexplorada y con muchísimo potencial. Bueno, esa fue la última diapositiva, así que quedo atento a las preguntas que puedan tener. Bueno, gracias.